Buenos días, profesor Tiburcio Rodríguez. En la mañana de hoy nos encontramos presentes para hacerle una serie de preguntas que posteriormente nos irá a responder sobre nuestro tema, la sucesión testamentaria. Nuestro grupo está compuesto por las integrantes Alba Arcia, Castillo Nadia, Diana Mendoza y Ilse Valdés. A continuación, las preguntas. La primera pregunta que le vamos a formular es si la utilización de los testamentos en nuestro país es algo frecuente. Yo diría que es menos frecuente que la intestada. O sea, no se usa tanto el testamento como que la persona muera intestada. Okay. Bueno, como nos respondió de manera negativa, ¿por qué cree usted que se presenta ese fenómeno en nuestro sistema? Bueno, en parte quizás por desconocimiento, en parte porque nadie piensa que se va a morir, ¿verdad? O nadie quiere morirse, pero sobre todo porque el testamento lleva un costo y muchas personas a veces no consideran que el gasto en una escritura pública, pagarle un notario por un testamento, etcétera, sea algo prioritario. Y por eso solamente personas que tengan muchos bienes, que quieran dejar cosas arregladas, todo eso, entonces utilizan el testamento. A continuación, la siguiente pregunta es: ¿con qué frecuencia se presentan las sucesiones testamentarias en nuestro país? Bueno, para ponerlo en términos de porcentaje, y por la experiencia que yo he tenido en los tribunales, yo diría que tal vez el 30%, si acaso, de los panameños utilizan el testamento. El 70% no lo utiliza. ¿Cuáles son los testamentos más utilizados en Panamá y por qué cree que es? Testamento abierto. ¿Y por qué cree? ¿Por la facilidad que nos da? Porque generalmente cuando las personas van a hacer un testamento es cuando se asesoran ya sea con el notario o con un abogado, y por eso es el testamento abierto. Por lo menos en mi práctica, solamente una o dos veces he visto un testamento hológrafo. Así que el testamento abierto es el que prevalece. ¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales puede revocarse un testamento que se ha dado a usted en su práctica? Bueno, en mi práctica yo nunca he revocado un testamento, pero las causales de revocatoria de un testamento están en el código. Puede ser fraude, puede ser algún defecto de forma, cuestiones como esas, ¿no? Bien. En cuanto a los vicios de voluntad testamentaria, ¿cuál de todos cree usted que suele darse con mayor frecuencia en la práctica? Vicios de voluntad testamentaria. Ajá, ya sea el dolo o la evidencia que se da, se nos dice pueden dar. Bueno, si hablamos de vicios en la voluntad del testador, ¿no? Al momento de dar. Tiene que ser un vicio culposo, no creo que sea doloso, porque no le veo sentido cometer fraude o cualquier cosa con respecto a mis propios bienes, es decir, eso no tiene sentido. Si hay algún defecto o algo, tiene que ser algo culposo, o sea, una infracción que el testador no conocía y que era violatoria de la ley o algo así. ¿Cómo podría usted catalogar la función de los testigos en el otorgamiento de los testamentos? Ya sea autorizativa, probatoria o de publicidad. Bueno, yo pienso que los testigos cumplen las tres funciones. Porque en un caso dado, cualquiera de las tres funciones, los testigos, las tres pueden cumplir. ¿Con qué frecuencia se confeccionan testamentos holográficos en nuestro país y cuáles serían las ventajas de este testamento con respecto al? Bueno, de acuerdo a mi humilde conocimiento, muy poco. Y diría yo que un testamento
más complicado que el abierto. Porque resulta que el testamento hológrafo, para que tenga su validez, tiene una serie de requisitos, ¿verdad? Entonces, muy pocas personas que no sean abogados conocen los requisitos del testamento hológrafo. Y por eso pienso yo que es muy raro. Ya les digo, en mi práctica, si yo he encontrado, casualmente, dentro de los 2 que he conocido, uno lo vine a conocer la semana pasada. O sea que y eso porque me vinieron en una consulta y el juez había admitido el testamento, o sea, lo que quiere decir que sí llenaba los requisitos. Es lo único que yo conozco. Y por eso le digo que es extremadamente raro que se use, según mi humilde opinión. ¿Cree usted que en Panamá existe plena libertad para testar o tiene ciertas limitaciones de derecho? No, sí existe plena libertad para testar. La única cosa que la ley restringe la voluntad del testador en aquellos casos en que tenga un hijo menor de edad. Cuando hay hijos menores de edad, allí sí el caudal testamentario tiene que garantizarle al menor su manutención y educación hasta que llegue la mayoría de edad según la ley. Entonces existiría, pero con esa limitación. Con esa limitación. Es la única limitación que yo conozco. Ok, profesor, nosotros revisando uno de los artículos del código, nos percatamos de que se establece pues que antes de la ley 9 del 24 de julio de 1990 se exigía el nombramiento por parte del fisco de un perito, así como de la liquidación del impuesto mortuorio y la comprobación de su pago. En ese sentido, si usted tiene conocimiento, ¿cuáles serían las razones que lleva al legislador a su eliminación? O sea que hay algunos artículos que todavía hablan de eso, pues, de que el fisco y se tiene que pagar el impuesto mortuorio para dar esa liquidación. Entonces, pues nos percatamos de que esa ley decía que ya no se da. Eliminó el impuesto de mortuorio. Entonces, no sé, pues... sí. Bueno, honestamente no conozco, tendría que repasar los motivos, los considerando de la ley para ver por qué se eliminó. Generalmente en Panamá, cuando se elimina un impuesto o algo así, es porque se ha hecho inoperante. Tenemos el caso del impuesto de timbre, que se ha eliminado. O sea, era porque ya tal vez no se utilizaba mucho. Era muy engorroso y no era rentable al Estado. Entonces se eliminó, estampilla y cosas. Bueno, pienso que quizá el impuesto de mortuorio tiene la misma razón o algo parecido, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en Panamá. Cuando un impuesto o una institución se hace inoperante, se elimina. Ok. Otra de las preguntas es que en cuanto al proceso de sucesión testamentaria, en base a su experiencia, ¿cómo opera en sí y en la práctica y qué factores varían, podría decirse, con respecto a la teoría? Pues que de repente en la teoría se nos enseña algo, pero en la práctica de repente hay algunas cosas que no conocemos y que, bueno, de repente esa experiencia que se puede dar y que no. Bueno, ustedes conocen el proceso de sucesión testamentaria es relativamente simple, ¿verdad? El abogado recibe el poder del heredero, presenta su demanda acompañada del testamento o señalando dónde está el testamento. El juez recaba el testamento, lo estudia o lo analiza y si todo está en orden, ejecuta el testamento, ¿verdad? Es sencillo. ¿Qué era la otra que decía la pregunta? Sí, que bueno, ¿cuáles serían esos factores, los factores que de repente pueden variar? Y sí. Que Bueno, yo siempre, sobre todo a ustedes, mis estudiantes, yo siempre les advierto, vamos a decir así, que desgraciadamente en Panamá ocurre ahora lo que yo llamo la particularización del proceso. Es decir,
resulta que usted va a un tribunal y tiene ciertos procedimientos, poco al margen de la ley, va a otro tribunal y tiene otros procedimientos, detalles, ¿no? No es que necesariamente o estén violando la ley procesal, pero tiene sus particularidades, entonces eso hace, ¿cómo decirle? Como Algo diferente. sí, introduce elementos diferentes. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted va en Chorrera, hay un tribunal, y usted va y usted tiene que anotarse un papelito, el expediente, número tal, no sé qué, entonces lo pone en una cajeta, ahí viene un trabajador pues, del tribunal y busca el expediente, etc. En otros tribunales, usted va, se presenta, da el número del expediente y de una vez se lo buscan sin esa cuestión. O sea, cosas como esas, ¿no? Usted se va a encontrar y no dudo que en un caso de sucesión testamentaria van a encontrar esas particularidades. Okay. Bueno, ¿cuál sería la responsabilidad del notario en cuanto a el otorgamiento de los testamentos en aquellos casos que se compruebe que ha actuado con malicia o ignorancia inexcusable? Que ha actuado con malicia aquí en el notario. Ajá, el mismo notario en cuanto... O sea, Bueno, si el notario actúa con malicia, mala fe o dolo, eso es grave, eso es un delito. Acuérdense, según la ley, en el notario, el Estado deposita la fe pública. En otras palabras, lo que a mí me dice un notario, eso es verdad. Pero si el notario falsea esa verdad, eso es un delito. Yo les puedo contar, por ejemplo, una experiencia que yo tuve. Mi suegro, por ejemplo, una vez, pues nada más ocurrió una vez, murió un 10 de febrero, 11 de febrero. Y el 23 de febrero, un notario en Chitré estaba diciendo, ante mí, fulano de tal, se personó fulano de tal persona, a quien doy fe que conozco, usted de tal y tal. Y tenía 10, 11 días, 12 días muerto. O sea, ese es un delincuente. Y ahí se inició un proceso, pero no sé cómo terminó porque resulta que ya él había dejado de ser notario y toda esa cuestión. Pero eso es un delito. Imagínese usted, si yo falsifico una escritura pública, eso es un delito de falsedad y tiene una pena de 4 a 8 años. Ahora imagínese el notario que falsea la escritura. Debe ser un agravante. Bien, finalmente, en un caso práctico, que tomamos una jurisprudencia, quisiéramos saber que nos diera su opinión. El mismo consiste en lo siguiente. En una sucesión testamentaria se presenta un conflicto donde el testador deja a su heredero universal la totalidad de sus bienes. Sin embargo, dentro de los bienes del causante se encuentra una cuenta de Banco Nacional a plazo fijo por la suma de $65,000. Pero en dicha cuenta también es cuentaviente otra persona. Es posible interponer un amparo de derechos fundamentales a favor de dicha persona, ya que ella también tiene plenos poderes para disponer de esa cuenta, a pesar de que ella no se presentó a tiempo en el proceso de sucesión testada como tercero para hacer valer sus derechos, alegando que no fue comunicada por parte del tribunal al momento de realizarse el inventario y avalúo de la masa herencial. Bueno, el proceso panameño dispone un recurso de revisión testamentario, del proceso testamentario. Si eso se da y si la persona, si la cuenta, por ejemplo, dice que los dos podían firmar indistintamente, los dos son dueños, o sea, él puede reclamar la mitad de esa cuenta, porque la otra mitad es del difunto. Y el heredero universal tiene derecho a esa mitad. Eso es lo que yo entendería, lo que yo entiendo de lo que dispone la ley. Cuando hay dos firmantes en una cuenta, la cuenta es de los dos. Entonces, en este caso, la mitad de la cuenta es del heredero universal
universal y la otra mitad de la del reclamante. Y él puede reclamarlo a través de un incidente para que el juez revise la adjudicación o lo que tenga ahí. Ok, eso sería todo, profesor. Terminamos la entrevista. Concluida la sesión de preguntas y respuestas, le agradecemos al profesor Tiburcio Rodríguez por la atención presentada a nuestro grupo. Gracias. Siempre.